Cuando asciendes lo suficiente alto, es fácil perder todo lo que ya tienes. En una semana, yo sería el rey. Solo que no sabía que mi reina estaba tramando un regicidio. Me llamo Santiago Durán y he pasado 15 años escalando la escalera corporativa en Industrias Aurora como un hombre poseído. A los 41, por fin había alcanzado la cima. Don Héctor Claín, nuestro envejecido director general, me había informado en privado de que la reunión del consejo del próximo viernes lo haría oficial. La oficina de la esquina, la plaza de aparcamiento ejecutiva, el salario de 7 cifras, todo mío. Te lo has ganado, Santiago, había dicho Héctor, con sus manos envejecidas entrelazadas a la espalda mientras contemplaba el horizonte de Buenos Aires. Has sido la columna vertebral de la división de operaciones de esta empresa. Es hora de que recibas el reconocimiento que mereces. Reconocimiento. Eso era lo único que siempre había deseado. Creciendo como el becado en el colegio privado, luego como el graduado de la universidad pública en una sala llena de egresados de universidades de élite. Había aprendido a luchar por cada migaja de respeto. Mi esposa, Elisa, entendía aquel hambre. Ella había escalado su propia escalera hasta dirigir nuestra división de marketing digital y habíamos sido la pareja poderosa de la que todos murmuraban en la sala de descanso. O eso creía yo. La primera grieta en mi mundo perfecto apareció un martes por la mañana. Decidí sorprender a Elisa con un café de aquel lugar caro que tanto le gustaba, pensando que podríamos celebrar mi próxima promoción juntos. Su despacho estaba en la planta 32, 2 niveles por debajo del mío, con una vista que le costaba un extra a la empresa, pero que mantenía feliz a nuestra reina del marketing. Llamé con los nudillos en el marco de la puerta, equilibrando 2 tazas humeantes. Servicio de habitación para la ejecutiva más hermosa del edificio. Elisa levantó la vista de su ordenador portátil y noté de inmediato que no llevaba su anillo de boda. La banda de platino con el diamante talla princesa que yo había ahorrado 6 meses para poder comprar no estaba en ninguno de sus dedos manicureados. Santiago, su voz tenía un filo que nunca antes había escuchado, lo bastante afilado como para cortar el cristal. ¿Qué haces aquí? Traerle café a mi esposa, dejé las tazas sobre su escritorio, luchando contra el impulso de preguntar por el anillo. Pensé que podríamos hablar de los planes para la cena. Tal vez celebrar un poco antes de tiempo. Estoy en medio de una revisión de campaña, gesticuló vagamente hacia la pantalla sin mirarme. No podemos permitir que nos vean teniendo conversaciones personales durante el horario laboral. Queda poco profesional. Poco profesional. Llevábamos 8 años casados, 10 juntos. Habíamos empezado a salir cuando ella era una asociada junior de marketing y yo un gestor de operaciones de nivel medio. Media empresa conocía nuestra historia. ¿Desde cuándo te importan las apariencias? Forcé una risa. ¿Recuerdas cuándo solías colarte en mi despacho durante la hora del almuerzo? Sus mejillas se sonrojaron, pero no con el rubor cariñoso que yo esperaba. Aquello era diferente. Entonces no éramos jefes de departamento, ¿verdad? Cogí mi café, dejando el suyo intacto. Que disfrutes de tu revisión de campaña. Llegué a mitad de camino del ascensor antes de que la humillación me golpeara como un tren de mercancías. Elisa nunca, ni una sola vez en toda nuestra relación, me había rechazado de esa manera. Siempre habíamos sido un equipo, compañeros en todo, desde la compra de los sábados hasta las reuniones trimestrales de presupuestos. Aquella tarde ella se disculpó mientras comíamos comida china para llevar en nuestro ático de Palermo. Lo siento por lo de hoy, dijo, sin llegar a mirarme a los ojos. He estado muy estresada con la cuenta de los laboratorios. Ya sabes lo exigentes que pueden ser esos clientes farmacéuticos. Quería creerla. Dios, cómo quería creerla. ¿Dónde está tu anillo? La pregunta se me escapó antes de que pudiera detenerla. Ella bajó la mirada hacia su dedo desnudo y luego volvió a su plato. Lo llevé al joyero. Uno de los engastes se había soltado.
Debería tenerlo de vuelta el viernes. Plausible. Razonable. Excepto que Elisa nunca se había quitado aquel anillo, ni siquiera cuando se rompió la muñeca esquiando en Bariloche 2 años atrás. Quizá después del anuncio de la dirección general podríamos empezar a intentar tener hijos, dije, tanteando el terreno. Ya lo hemos hablado antes. Algo cruzó su rostro. Pánico, repugnancia. Desapareció demasiado rápido para identificarlo. Primero veamos cómo va la promoción, respondió. Se avecinan grandes cambios. ¿Grandes cambios? Ella no tenía ni idea. A la mañana siguiente tomé una decisión que cambiaría el rumbo de mi vida. En lugar de dirigirme directamente a mi despacho, hice un rodeo por el departamento de marketing. Llámalo intuición, llámalo paranoia. Necesitaba saber qué estaba ocurriendo con mi matrimonio. Invité a Francisco Morales, nuestro director de informática y mi mejor amigo en la empresa, a un café temprano. Pareces un muerto, dijo Francisco, removiendo el azúcar en su café. ¿Qué te pasa? Hipotéticamente, respondí, si alguien quisiera monitorizar la actividad de red de un usuario concreto, ¿cómo lo haría? Las cejas de Francisco se alzaron. Hipotéticamente, esa persona necesitaría acceso de administrador y una muy buena razón. ¿Estamos hablando de espionaje corporativo o de problemas matrimoniales? ¿Importa? Santiago se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Sea lo que sea que esté pasando con Elisa, espiar su correo de la empresa no es la solución. ¿Quién ha dicho nada de Elisa? Francesco me lanzó una mirada que decía que no había nacido ayer. Llevo observando la política de oficina más tiempo del que llevas casado. ¿Quieres mi consejo? Habla con tu esposa antes de hacer alguna tontería. Pero hablar ya no era una opción. No cuando cada conversación parecía atravesar un campo de minas. Aquella tarde me situé en la zona del café cerca del departamento de marketing durante la habitual sesión de chismes de las 3 de la tarde. Marta Chen y Tatiana Williams, las amigas más cercanas de Elisa en el trabajo, hablaban de planes para el fin de semana con voces que se oían más lejos de lo que ellas creían. ¿La viste el viernes por la noche? Decía Marta. La chica prácticamente brillaba. Tuvo que ser alguna conferencia. ¿Conferencia? Y un cuerno. Rió Tatiana. Eso era el resplandor de después de un buen revolcón si alguna vez lo he visto. Y como Santiago estaba en la fiesta de cumpleaños de su madre. Mi sangre se convirtió en agua helada. ¿Crees que por fin va a dejarlo? Preguntó Marta. Depende de cómo vaya el viernes. Si Nicolás consigue la promoción en lugar de Santiago, ya no tendrá que elegir entre los dos. Nicolás. Nicolás Lombardi, jefe de la división de ventas. 43 años, divorciado y con ese encanto fácil que hacía firmar contratos a los clientes y, al parecer, hacía que las esposas olvidaran sus votos matrimoniales. Nicolás Lombardi, de quien acababa de enterarme que era el otro candidato a la dirección general. Me quedé allí, con la taza de café temblando en mis manos, mientras las piezas de mi vida se reordenaban en una imagen que no quería ver. Mi esposa no solo me estaba engañando. Estaba cubriendo sus apuestas. Si Nicolás conseguía la promoción, me dejaría por él. Si la conseguía yo, se quedaría por el dinero y el estatus. De cualquier manera, yo no era más que una pieza de ajedrez en el juego de otra persona. Fue entonces cuando los vi. Caminaba hacia los ascensores del vestíbulo, con la mente aún dando vueltas por lo que había escuchado, cuando descubrí a Elisa y a Nicolás junto al mostrador de seguridad. Creían estar ocultos detrás de una columna decorativa, pero yo tenía una vista clara desde la entreplanta. La mano de Nicolás descansaba sobre su muslo, los dedos extendidos posesivamente sobre la tela de su falda de tubo. Elisa se inclinaba hacia él, con el rostro alzado, y cuando la besó, ella se derritió contra él como si lo hubieran hecho 1000 veces antes. Audaz, público, descarado.
Saqué el teléfono y tomé 3 fotografías antes de que se separaran. Nicolás le susurró algo al oído que la hizo reír. Un sonido genuino y encantado que no había escuchado dirigido a mí en meses. Mientras observaba cómo mi esposa le arreglaba la corbata con una familiaridad íntima, un pensamiento se cristalizó en mi mente con perfecta claridad. Si querían jugar al juego del rey, les mostraría cómo un verdadero rey trataba a los traidores. Resulta que el trono del rey viene con la corona del engañado. Aquella noche llegué a casa en piloto automático, con la mente reproduciendo la escena del vestíbulo como un disco rayado. Elisa llegó 1 hora más tarde, tarareando una canción pop mientras se quitaba los tacones. ¿Buen día? Pregunté desde la cocina, donde estaba bebiendo mi tercera cerveza y mirando las fotos en el teléfono. Productivo, abrió la nevera, examinando su contenido. Nicolás cerró el acuerdo con los laboratorios. Lo celebraremos mañana por la noche en ese nuevo asador del centro. La forma casual en que pronunció su nombre me revolvió el estómago. Nicolás. Como si fuera solo otro compañero y no el hombre cuya lengua había estado en su boca 6 horas antes. ¿Celebrando, eh? Mantuve la voz neutra. ¿Invitarán a los cónyuges? Ella se detuvo, con una botella de vino blanco a medio camino del mostrador. Es cosa de trabajo, Santiago. Te aburrirías. Podría sorprenderte. Encuentro fascinantes las técnicas de ventas de Nicolás. Algo cambió en su expresión. Un microgesto que había aprendido a leer durante las negociaciones de contratos. ¿Culpa, tal vez? ¿O miedo a ser descubierta? En realidad, creo que solo irá el equipo de ventas. Ya sabes cómo se ponen cuando hablan de números. Mentira número 2. ¿O era la 3? Había perdido la cuenta. Claro. Bueno, no dejes que te entretenga en tus relaciones laborales. Ella estudió mi rostro un momento. Aquellos ojos verdes que una vez amé buscaron algo en los míos. Luego sonrió. La misma expresión ensayada que usaba con los clientes difíciles. ¿Has estado actuando de forma extraña últimamente? ¿Todo bien? Solo pensaba en la promoción. Se avecinan grandes cambios, como dijiste. Estoy segura de que manejarás lo que venga. Me besó en la mejilla. Un breve roce que pareció un apretón de manos comercial. Voy a darme un baño. Mientras se dirigía al dormitorio, noté que llevaba el teléfono consigo. Elisa nunca llevaba el teléfono al baño. Solía bromear diciendo que era su zona sagrada libre de tecnología. Al parecer, Nicolás merecía romper las tradiciones sagradas. A la mañana siguiente llegué temprano a la oficina y fui directamente al dominio de Francisco en el departamento de informática. Levantó la vista de un enredo de cables Ethernet, con la camisa polo manchada de café ya arrugada a pesar de la hora temprana. Te ves peor que ayer, observó. Por favor, dime que no has hecho ninguna tontería. Define tontería, Francisco. Saqué el teléfono y le mostré las fotos del vestíbulo. La expresión de Francisco pasó de la preocupación a la compasión y luego a la ira en unos 3 segundos. Hijo de, murmuró. ¿Cuánto tiempo lleva esto? No tengo ni idea, pero necesito averiguarlo. Guardé el teléfono. ¿Puedes ayudarme o no? Francesco permaneció callado un largo momento, sopesando la ética contra 15 años de amistad. Ganó la amistad. Hay una red de invitados para las reuniones con clientes, dijo finalmente. Es menos segura que nuestro sistema principal. Si alguien conectara sus dispositivos personales a ella, hipotéticamente, ese tráfico podría ser más fácil de monitorizar. Y si esa persona estuviera realizando asuntos personales en propiedad de la empresa durante el horario laboral, bueno, se encogió de hombros. Eso sería una violación de nuestra política de uso aceptable. En menos de 1 hora, Francisco había configurado un software de monitorización que rastrearía cualquier dispositivo conectado a la red de invitados.
Solo tenía que esperar a que Elisa y Nicolás cometieran un error. No tuve que esperar mucho. El jueves por la tarde, mientras fingía revisar informes trimestrales, apareció en mi pantalla un mensaje encriptado de Francisco: los pájaros están cantando en la sala de conferencias C. La sala C supuestamente estaba reservada para una sesión de estrategia de marketing digital de las 2 a las 4 de la tarde. Subí a la planta 31, donde la sala estaba al final de un pasillo poco utilizado. La puerta estaba cerrada, pero las voces se filtraban a través de las paredes delgadas. Apoyé la oreja contra la madera fría, sintiéndome como un adolescente espiando a sus padres. Te dije que no sospecha nada. La voz de Elisa sonaba ligeramente entrecortada. ¿Estás segura? Ha estado haciendo preguntas sobre el calendario de la promoción. El tono de Nicolás era confiado, depredador. Quizá deberíamos enfriarlo hasta después del viernes. ¿Por qué? En una semana ya no importará lo que piense. Mi corazón se detuvo. ¿De verdad crees que Claín me elegirá a mí en lugar de a Santiago? Preguntó Nicolás. Héctor es de la vieja escuela. Le gustan los números de ventas, y tu rendimiento en el tercer trimestre fue impresionante. Además, Santiago ha estado distraído últimamente, cometiendo errores. ¿Qué errores? Yo había sido meticuloso con cada proyecto, con cada presentación. Y si Claín lo elige a él de todos modos, entonces seguimos con el plan original. Presento la demanda de divorcio, me quedo con la mitad de todo y empezamos de cero. De cualquier manera, obtengo lo que quiero. Lo que queremos, corrigió Nicolás. Por supuesto, lo que queremos. Se oyó un ruido de ropa, luego la suave risa de Elisa. Deberíamos volver. La gente notará si los dos desaparecemos demasiado tiempo. Que lo noten. Después del viernes ya no tendremos que escondernos. Conseguí meterme en un armario de suministros antes de que salieran de la sala. A través de la rendija de la puerta observé cómo Nicolás se ajustaba la corbata mientras Elisa se arreglaba el pelo. Parecían haber hecho algo más que discutir estrategias de marketing. Mientras caminaban hacia los ascensores, la mano de Nicolás encontró la parte baja de la espalda de Elisa, un gesto posesivo que me nubló la vista de rabia. Aquella tarde me senté en mi despacho de casa mirando un blog legal lleno de notas. La imagen se volvía más clara y era más fea de lo que había imaginado. Elisa no solo me estaba engañando. Estaba saboteando activamente mi carrera. Los errores que había mencionado a Nicolás probablemente eran obra suya. Un correo extraviado aquí, un informe retrasado allá, pequeñas cosas que me harían parecer incompetente ante el consejo. Estaba jugando a dos bandas, asegurándose de salir ganando independientemente de quien consiguiera la promoción. Si ganaba Nicolás, me dejaría y empezaría de cero con el nuevo director general. Si ganaba yo, se divorciaría y se quedaría con la mitad de mi salario y beneficios aumentados. Era brillante, de una forma sociópata. Abrí el portátil y empecé a investigar la ley de divorcio en Argentina, propiedad ganancial, división de bienes, cálculos de pensión alimenticia, todos aquellos alegres temas que definirían mi futuro inmediato. Entonces recordé algo que me hizo sonreír por primera vez en días. Nuestro acuerdo prenupcial. Elisa había insistido en él cuando nos prometimos, alegando que era solo una formalidad para proteger nuestras carreras. En su momento me había dolido. ¿Qué clase de novia planea el divorcio antes de la boda? Pero lo firmé para hacerla feliz. El acuerdo tenía una cláusula muy específica sobre la infidelidad. Si cualquiera de las partes podía demostrar infidelidad, el cónyuge infiel perdía todo derecho sobre los bienes del otro, incluidos los ingresos futuros. En su momento me había parecido una disposición arcaica, algo que nuestro abogado había incluido por costumbre. Ahora parecía un salvavidas. Saqué el documento de la caja fuerte de casa y lo leí con atención. El lenguaje era claro. Pruebas fotográficas, comunicaciones electrónicas o testimonio de testigos serían prueba suficiente de infidelidad.
Yo tenía fotografías. El monitoreo de red de Francisco proporcionaría comunicaciones electrónicas. Y estaba dispuesto a apostar que Marta y Tatiana sabían más de lo que habían admitido durante su sesión de chismes en el café. Elisa creía que estaba jugando al ajedrez mientras yo jugaba a las damas. No tenía ni idea de que yo había estado estudiando el tablero todo este tiempo, aprendiendo sus estrategias, anticipando sus movimientos. El viernes estaba a 2 días, la reunión del consejo que determinaría mi futuro profesional y el momento en que Elisa tendría que elegir entre Nicolás y yo. Pero ella ya había hecho su elección en la sala de conferencias C. Se había elegido a sí misma y había elegido mal. Mientras estaba sentado allí en la creciente oscuridad, sentí que algo cambiaba dentro de mí. El dolor y la traición seguían allí, pero estaban siendo eclipsados por algo más frío, más calculador. Si Elisa quería jugar con mi vida, estaba a punto de aprender que yo había sido un perdedor el tiempo suficiente para saber cómo ganan los perdedores. No juegan limpio. Si quieren un juego de reyes, lo jugaré sangriento. La mañana del viernes llegó con esa llovizna gris de Buenos Aires que hace que todo parezca una película de cine negro. El tiempo perfecto para la guerra corporativa. Había pasado la noche del jueves preparando la batalla. 3 horas de investigación me habían proporcionado un dossier completo sobre la historia profesional de Nicolás Lombardi. Y lo que encontré era fascinante. Nicolás había estado casado con Rebecca Stan, hija de un importante ejecutivo farmacéutico, hasta su divorcio tormentoso de 2 años atrás. Los registros judiciales eran públicos y pintaban la imagen de un hombre que había utilizado las conexiones familiares de su esposa para avanzar en su carrera, y luego la había descartado cuando ya había subido lo suficiente como para no necesitar más ayuda. ¿Te suena familiar? Más interesante era su historial de informes de gastos. Francesco me había ayudado a acceder a 3 años de datos de gastos corporativos y el presupuesto de entretenimiento de clientes de Nicolás contaba toda una historia. Cenas caras, estancias en hoteles de lujo, escapadas de fin de semana a regiones vinícolas, todo supuestamente relacionado con el trabajo, pero los tiempos eran sospechosos. Varias de aquellos gastos coincidían con periodos en los que Elisa había afirmado estar en conferencias de marketing o visitando a su hermana en Rosario. Crucé las fechas con sus publicaciones en redes y encontré huecos, momentos en los que había desaparecido completamente en línea. Algo inusual en alguien que normalmente documentaba cada comida y cada atardecer. Pero la verdadera prueba irrefutable estaba escondida en el ordenador de la oficina de Nicolás. El jueves por la noche, después de que la mayoría del personal se hubiera marchado, Francisco y yo hicimos una visita a la planta 34. La protección de contraseña de Nicolás era ridículamente débil, la fecha de cumpleaños de su exmujer, que yo había encontrado en los registros del divorcio. Esto es altamente ilegal, había murmurado Francisco mientras saltaba la pantalla de inicio de sesión. También lo es el desfalco, respondí, porque eso era exactamente lo que habíamos encontrado. Nicolás había estado desviando dinero de su presupuesto de entretenimiento durante meses, usando tarjetas de crédito corporativas para pagar gastos personales, habitaciones de hotel que no eran para reuniones con clientes, facturas de restaurantes para cenas románticas, incluso una escapada de fin de semana a Mendoza que coincidía perfectamente con una de las misteriosas desapariciones de Elisa. El total ascendía a casi $30,000. No lo suficiente para hundir la empresa, pero más que suficiente para destruir la carrera y la reputación de Nicolás. Había copiado todo a un disco seguro junto con los registros de red que Francisco había recopilado, mostrando las comunicaciones personales entre Nicolás y Elisa en equipos de la empresa. Las pruebas pintaban un cuadro claro de 2 personas manteniendo una aventura en tiempo y con dinero de la empresa. Ahora, mientras estaba sentado en mi despacho revisando la agenda de la mañana, me sentía como un general preparándose para la batalla final. La reunión del consejo estaba programada para las 2 de la tarde. Héctor anunciaría a su sucesor y mi vida cambiaría para siempre, de una forma u otra.
Mi teléfono vibró con un mensaje de Elisa: buena suerte hoy. Sé que lo harás genial. La hipocresía casual de aquello me hizo apretar la mandíbula. Probablemente estaba enviando un mensaje similar de ánimo a Nicolás, cubriendo sus apuestas hasta el último momento. Le respondí: gracias. Estoy deseando celebrar esta noche. Que se preguntara qué quería decir con eso. A las 11 de la mañana hice mi primer movimiento. Llamé a Marta Chen y le pedí que se reuniera conmigo en la cafetería del vestíbulo para tomar un café. Llegó con aspecto curioso y ligeramente nerviosa. Los empleados junior no suelen recibir invitaciones personales de vicepresidentes. Gracias por reunirte conmigo, dije, indicándole que se sentara frente a mí en una mesa apartada. Quería preguntarte algo y necesito que seas completamente sincera. Los ojos de Marta se abrieron de par en par. ¿Es sobre mi evaluación de desempeño? Porque sé que he estado un poco distraída últimamente, pero es sobre Elisa. Su rostro palideció. ¿Qué pasa con ella? Saqué el teléfono y le mostré una de las fotos del vestíbulo. No el beso, solo Nicolás y Elisa de pie más cerca de lo que deberían estar dos compañeros. ¿Cuánto tiempo lleva esto? Marta miró la imagen, con el café enfriándose entre sus manos. Santiago, yo, no puedo. Marta, me incliné hacia adelante usando el mismo tono que había cerrado acuerdos de millones. Mi esposa me está engañando con un hombre que está robando a la empresa. Tengo pruebas de ambas cosas. La única pregunta es si quieres estar del lado correcto cuando todo salga a la luz. Permaneció callada un largo momento, sopesando la lealtad contra la supervivencia propia. Ganó la supervivencia. 3 meses, susurró. Quizá 4. Empezó durante la campaña de los laboratorios, cuando se quedaban trabajando hasta tarde juntos. ¿Qué sabes de sus planes? Elisa cree que Nicolás va a conseguir la promoción. Ha estado preparándose para ese resultado. ¿Preparándose cómo? Marta miró alrededor de la cafetería, asegurándose de que nadie escuchaba. Ha estado hablando de empezar de cero. Nuevo trabajo, nueva vida. Dijo que algunas oportunidades eran demasiado buenas para dejarlas pasar. Y si Nicolás no consigue la promoción, entonces encontrará otra forma de conseguir lo que quiere. Elisa siempre cae de pie. Le agradecí a Marta y la envié de vuelta al trabajo con la advertencia de mantener nuestra conversación confidencial. Ella asintió con entusiasmo, probablemente ya redactando su currículum por si necesitaba encontrar un nuevo empleo rápidamente. Un testigo asegurado. Ahora venía el evento principal. A la 1:45 de la tarde entré en la sala de juntas llevando un portafolios de cuero que contenía mi futuro profesional. Los 12 miembros del consejo ya estaban sentados alrededor de la mesa de caoba, con rostros que no revelaban nada. Héctor estaba a la cabecera, aparentando cada uno de sus 68 años. Nicolás llegó 2 minutos después, luciendo su sonrisa confiada característica. Me saludó con un gesto cordial, la imagen misma de la cortesía profesional. Si no lo hubiera visto con las manos encima de mi esposa, podría haber creído la actuación. Señores, comenzó Héctor, estamos aquí para discutir el plan de sucesión de Industrias Aurora. Ambos candidatos han servido a esta empresa con distinción y no ha sido una decisión fácil. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Todo por lo que había trabajado, todo lo que había sacrificado, se reducía a los siguientes 60 segundos. Tras una cuidadosa consideración de los indicadores de desempeño, las capacidades de liderazgo y la visión estratégica, el Consejo ha decidido nombrar a Santiago Durán como el próximo director general de Industrias Aurora. Las palabras me golpearon como un puñetazo físico. Había ganado. Después de 15 años luchando por el respeto, siendo el eterno segundón, demostrándome una y otra vez, por fin había alcanzado la cima. Pero la victoria se sentía hueca. ¿De qué servía ser rey si tu reina estaba planeando tu asesinato? La sonrisa de Nicolás no flaqueó,
pero vi algo parpadear en sus ojos. Decepción, rabia, tal vez incluso pánico. Se levantó y me estrechó la mano con aparente buena voluntad. Enhorabuena, Santiago. Bien merecido. Gracias, Nicolás. Estoy deseando trabajar contigo durante la transición. Si tan solo supiera que no habría transición, al menos no para él. La reunión concluyó con apretones de manos y felicitaciones. Yo era oficialmente el director general electo, con el cargo efectivo el lunes siguiente. Héctor me apartó a un lado mientras los miembros del consejo salían. Te lo has ganado, hijo, dijo, agarrándome del hombro. Sé que harás lo correcto por esta empresa. No te defraudaré, Héctor. Lo sé. Ahora ve a celebrarlo con esa hermosa esposa tuya. Si tan solo supiera lo que mi hermosa esposa estaba celebrando en realidad. Regresé a mi despacho y encontré 3 mensajes de voz de Elisa. Cada uno más emocionado que el anterior. El último mensaje me revolvió el estómago. Estoy tan orgullosa de ti, cariño. Sabía que ganarías. No veo la hora de celebrarlo como es debido esta noche. Como es debido, Mi ordenador sonó con un mensaje instantáneo de Francisco. Enhorabuena, jefe. ¿Cuál es el siguiente movimiento? Escribí, hora de sacar la basura. A las 4 de la tarde bajé al despacho de Nicolás. Estaba recogiendo sus cosas para el fin de semana, probablemente planeando reunirse con Elisa en alguna parte para una fiesta de lástima por la promoción perdida. ¿Tienes un minuto? Pregunté, cerrando la puerta tras de mí. Por supuesto. ¿Qué puedo hacer por el nuevo director general? Me senté frente a su escritorio y saqué una carpeta. Necesitamos hablar de tus informes de gastos. La expresión confiada de Nicolás flaqueó. ¿Mis informes de gastos? Concretamente, tu interpretación creativa del entretenimiento de clientes. Abrí la carpeta y extendí copias impresas de sus gastos fraudulentos. $30,000 en 6 meses. Es bastante entretenimiento de clientes. El color abandonó el rostro de Nicolás al reconocer los documentos. Santiago, puedo explicarlo. Estoy seguro de que puedes. Me interesa especialmente esta escapada de fin de semana a Mendoza. ¿A qué cliente estabas entreteniendo? Porque según tu agenda, se suponía que ibas a visitar a tu madre en Córdoba ese fin de semana. La boca de Nicolás se abrió y cerró como un pez boqueando en busca de aire. ¿Cómo has accedido a mi ordenador, a mis informes de gastos, a mi agenda? Sonreí con frialdad. Ahora soy el director general, Nicolás. Hay muy poco en esta empresa a lo que no pueda acceder. Esto es por Elisa, ¿verdad? Las palabras salieron en torrente, la desesperación superando la cautela. Mira, Santiago, no es lo que piensas. Es exactamente lo que pienso. Saqué el teléfono y le mostré las fotos del vestíbulo. Has estado acostándote con mi esposa y robando a mi empresa. La única pregunta es qué voy a hacer al respecto. Nicolás se recostó en su silla, con la pelea abandonándolo. ¿Qué quieres? Tu renuncia con efecto inmediato. Puedes alegar razones personales, obligaciones familiares, lo que te ayude a dormir por las noches, pero aquí has terminado. Y si te niegas, entonces enviaré estos informes de gastos al consejo junto con las pruebas de tu aventura con otra ejecutiva. La política corporativa es muy clara respecto a las relaciones entre jefes de departamento, especialmente cuando implican mal uso de recursos de la empresa. Nicolás miró las fotos durante un largo momento. Ella dijo que no lo sabías, Elisa dice muchas cosas. La mayoría son mentiras. Ella me quiere, Santiago. Esto no es solo un capricho. La patética esperanza en su voz casi me dio lástima. Casi. Nicolás, déjame explicarte algo sobre mi esposa. Elisa no quiere a nadie excepto a sí misma. Tú solo eres un escalón, igual que yo lo fui.
La única diferencia es que yo me di cuenta antes de que pudiera destruirme por completo. Me levanté y me ajusté la corbata. Quiero tu carta de renuncia sobre mi escritorio el lunes por la mañana. Despeja tu oficina este fin de semana. La seguridad te escoltará fuera si sigues aquí el martes. No puedes hacer esto. Soy el director general. Puedo hacer lo que quiera. Mientras caminaba hacia la puerta, Nicolás me llamó. ¿Y Elisa? ¿Vas a decírselo? Me volví, sonriendo. La misma sonrisa fría que había perfeccionado durante 15 años de guerra corporativa. Oh, Nicolás, no voy a decirle nada. Voy a mostrárselo. La gala anual de aniversario de la empresa estaba programada para el sábado por la noche en el Hotel Alvear, una celebración brillante de los 35 años de Industrias Aurora. Etiqueta de gala, barra libre y 200 miembros de la élite empresarial de Buenos Aires mezclándose en el Salón Dorado mientras un cuarteto de tango tocaba de fondo. El escenario perfecto para una ejecución pública. Había pasado la tarde del viernes y la mañana del sábado preparando la guerra. Las pruebas contra Nicolás y Elisa estaban organizadas en carpetas ordenadas, con copias guardadas en múltiples lugares. Francisco me había ayudado a configurar un servidor seguro en la nube con todo, fotos, informes de gastos, registros de red, declaraciones de testigos de Marta y otros 2 empleados de marketing que finalmente habían accedido a declarar sobre lo que habían observado. Pero las pruebas eran solo munición. Aquella noche se trataba de estrategia. Llegué al Hotel Alvear a las 7 en punto, vestido con mi mejor smoking y los gemelos de platino que Elisa me había regalado en nuestro 5º aniversario. Ella ya estaba allí, deslumbrante con un vestido de noche negro que se ceñía a sus curvas y atraía miradas apreciativas de la mitad de los hombres de la sala. Ahí está mi director general, ronroneó, besándome en la mejilla con cariño ensayado. Estás increíble. Tú también, lo decía en serio. Incluso sabiendo lo que sabía, incluso planeando lo que planeaba, no podía negar que Elisa era hermosa. Era parte de lo que la hacía tan peligrosa. Estoy tan orgullosa de ti, continuó, arreglándome la pajarita con familiaridad íntima. Deberíamos hablar del futuro. Van a producirse cambios, oportunidades que necesitamos discutir. Estoy deseándolo. Nicolás llegó 20 minutos después, con aspecto de hombre que asiste a su propio funeral. Se había arreglado bien, smoking caro, corte de pelo reciente, sonrisa confiada para las cámaras, pero yo podía ver el estrés en las líneas tensas alrededor de sus ojos. Se abrió paso entre la multitud, aceptando condolencias por la promoción perdida con aparente buena deportividad. Varias personas comentaron lo bien que estaba llevando la decepción. Qué buen jugador de equipo era. Si tan solo supieran que no estaría en el equipo mucho más tiempo. La primera parte de mi plan se puso en marcha a las 8:30, durante la hora del cóctel. Había arreglado que Héctor hiciera un breve discurso sobre las transiciones de liderazgo y yo había sido invitado a decir unas palabras sobre mi visión para el futuro de la empresa. Señoras y señores, comenzó Héctor, golpeando su copa de champán con un cuchillo de untar. Si pudiera tener su atención un momento. La multitud se aquietó, volviéndose hacia el pequeño escenario donde Héctor estaba con un micrófono. Yo me situé cerca del fondo de la sala con una vista clara tanto de Elisa como de Nicolás. Hace 35 años fundé Industrias Aurora con una visión sencilla, continuó Héctor. Construir una empresa basada en la integridad, la innovación y el respeto mutuo. Esta noche me enorgullece anunciar que esa visión continuará bajo un nuevo liderazgo. Un aplauso cortés recorrió la sala. Elisa me sonrió desde el otro lado de la multitud, levantando su copa de champán en un brindis privado. Santiago Durán lleva 15 años con nosotros, dijo Héctor, indicándome que subiera al escenario. Ha ejemplificado todo lo que valoramos en Aurora, honestidad, dedicación y un compromiso inquebrantable con la excelencia. Los aplausos fueron más fuertes esta vez.
Me dirigí al escenario, estrechando manos y aceptando felicitaciones por el camino. Gracias, Héctor, dije, tomando el micrófono. Y gracias a todos por estar aquí esta noche. Industrias Aurora siempre ha sido más que una empresa. Ha sido una familia, y como cualquier familia, nos protegemos unos a otros, nos apoyamos y nos exigimos responsabilidad mutua. Hice una pausa, dejando que mi mirada recorriera la sala hasta encontrar a Nicolás. Estaba junto a la barra, con la copa de champán congelada a medio camino de sus labios. En las próximas semanas realizaremos algunos cambios para garantizar que Aurora continúe operando con los más altos estándares de conducta profesional y comportamiento ético. Porque la integridad no es solo una palabra de moda, es la base de todo lo que hacemos. Los aplausos fueron entusiastas, pero noté que Nicolás había palidecido. Sabía que no estaba hablando solo de filosofía corporativa general. Devolví el micrófono a Héctor y bajé del escenario, aceptando apretones de manos y felicitaciones mientras regresaba a la multitud. Elisa apareció inmediatamente a mi lado, deslizando su brazo bajo el mío. Discurso maravilloso, dijo. Muy inspirador. Solo estoy empezando. A las 9:15 me excusé para ir al baño. Nicolás me siguió, tal como yo esperaba. El baño de hombres estaba vacío excepto por un anciano miembro del consejo que se lavaba las manos en el lavabo. Esperé hasta que estuviéramos solos. Bonito discurso, dijo Nicolás, con la voz tensa por la ira apenas controlada. Muy sutil. Eso pensé. ¿De verdad vas a hacer esto? ¿Destruir mi carrera por una mujer que ya ni siquiera te quiere? Me volví para mirarlo de frente, notando cómo el estrés lo había envejecido en solo 24 horas. Esto no es por Elisa, Nicolás. Esto es por $30,000 en informes de gastos fraudulentos y un patrón de comportamiento poco ético que te hace no apto para trabajar en esta empresa. ¿Comportamiento poco ético? Su voz se elevó. Tú eres el que espía a los empleados y hackea ordenadores. Soy el director general. Se llama supervisión. Nicolás se acercó más, con el rostro enrojecido por la rabia y el champán. ¿Crees que has ganado algo? Elisa va a dejarte de todos modos. Me dijo que estaba harta de este matrimonio desde hace meses. Entonces es libre de irse, pero se irá sin nada. ¿Qué se supone que significa eso? Sonreí, disfrutando de la confusión en sus ojos. Pregúntale por nuestro acuerdo prenupcial, concretamente por la cláusula de infidelidad. El rostro de Nicolás se volvió blanco. Estás faroleando. ¿Lo estoy? Antes de que pudiera responder, la puerta del baño se abrió y entró Francisco, con aspecto de preferir estar en cualquier otro lugar. Siento interrumpir, dijo, pero Héctor os busca a los dos. Algo sobre la presentación trimestral de ventas. Nicolás pasó junto a mí sin decir una palabra más, con los hombros rígidos de furia. Yo lo seguí más despacio, tomándome tiempo para ajustarme la pajarita y comprobar mi aspecto en el espejo. El hombre que me devolvía la mirada parecía un director general, confiado, sereno, al mando. Era una buena imagen. La presentación trimestral fue un trámite rutinario. Los jefes de departamento daban breves actualizaciones sobre indicadores de desempeño y proyectos próximos. Nicolás presentó su informe de ventas con competencia profesional, pero yo podía ver la tensión alrededor de sus ojos. Cuando le llegó el turno a Elisa para hablar de los logros del departamento de marketing, estuvo impecable, elegante, articulada, encantadora. Tenía a toda la sala comiendo de su mano mientras describía la exitosa campaña de los laboratorios y proyectaba el crecimiento para el próximo trimestre. Nuestro equipo ha estado trabajando estrechamente con ventas para identificar nuevas oportunidades, dijo, lanzando una breve mirada a Nicolás. La colaboración ha sido muy productiva. Algunos rieron lo que asumieron era un humor corporativo inocente. Si tan solo supieran lo productiva que había sido realmente aquella colaboración.
Después de las presentaciones, la fiesta continuó con cena y baile. Hice las rondas interpretando el papel de director general electo amable, aceptando felicitaciones y discutiendo estrategias de negocio con miembros del consejo y grandes clientes. Pero estaba vigilando, siempre vigilando. Nicolás y Elisa se mantenían cuidadosos, guardando las distancias profesionales en público. Pero capté las señales sutiles, una mirada prolongada a través de la sala, dedos que se rozaban al alcanzar la misma bandeja de champán, la forma en que los ojos de Elisa seguían a Nicolás cuando creía que nadie miraba. A las 10:30 cometieron su error. Estaba hablando con Héctor y 2 miembros del consejo cerca de la gran escalera del hotel cuando vi a Nicolás escabullirse del salón de baile. 30 segundos después, Elisa se excusó de una conversación con algunos ejecutivos farmacéuticos y se dirigió en la misma dirección. Esperé 2 minutos y luego lo seguí. El Hotel Alvear es un laberinto de elegantes pasillos y salas de reuniones privadas, perfecto para encuentros clandestinos. Los encontré en un pequeño rincón cerca del centro de negocios del hotel, parcialmente ocultos detrás de una columna decorativa. Nicolás tenía a Elisa presionada contra la pared, con una mano enredada en su cabello mientras la otra trazaba el escote de su vestido de noche. Ella lo besaba como una mujer hambrienta. Toda pretensión de decoro profesional había desaparecido. «Tenemos que ser más cuidadosos», susurró ella contra sus labios. «Santiago ha estado actuando de forma extraña últimamente». «Olvídate de Santiago», respondió Nicolás. «Después de esta noche ya no importará lo que piense». «¿Qué quieres decir?» Nicolás se apartó ligeramente, con las manos todavía en su cintura. «Quiero decir que estoy harto de jugar. Voy a contárselo todo esta noche». Los ojos de Elisa se abrieron de par en par. «Nicolás, no. Acordamos esperar ¿hasta qué? ¿Hasta que me despida? Porque eso es lo que va a pasar». «Elisa, él sabe lo de los informes de gastos». «¿Cómo podría saberlo?» «Tenía pruebas, fotos, registros financieros, todo. Estoy acabado en Aurora». Elisa permaneció callada un momento, procesando la información. Luego dijo, «Entonces seguimos con el plan de respaldo. Presento la demanda de divorcio. Empezamos de cero en otro lugar». «¿Y el acuerdo prenupcial? ¿Qué pasa con él?» La expresión de Nicolás era sombría. «Santiago mencionó una cláusula de infidelidad. Dijo que no te quedarías con nada si pudiera demostrar la infidelidad». Observé cómo el rostro de mi esposa pasaba por sorpresa, ira y cálculo en el espacio de 3 segundos. Luego sonrió, una expresión fría y depredadora que nunca antes había visto. «Santiago es más listo de lo que le había dado crédito», dijo. «Pero no lo suficiente». «¿Qué quieres decir?» «Que hay formas de eludir los acuerdos prenupciales, coacción, representación legal inadecuada, falta de divulgación de bienes. Llevo meses investigando la ley de divorcio». Por supuesto que lo había hecho. Además, continuó Elisa, tendría que demostrar la aventura en los tribunales. Las fotos se pueden explicar y sería tu palabra contra la nuestra. Nuestra palabra. No crees que voy a dejarte enfrentar esto sola, ¿verdad? Lo besó de nuevo, esta vez más suavemente. Estamos juntos en esto, Nicolás. Pase lo que pase. Había escuchado suficiente. Más que suficiente. Saqué el teléfono y comencé a grabar mientras salía de detrás de la columna. «Qué escena tan conmovedora», dije, con la voz resonando claramente en el pasillo silencioso. «Muy romántica». Se separaron de un salto como adolescentes pillados por sus padres. El rostro de Elisa pasó por varios tonos de palidez antes de asentarse en la rebeldía. «Santiago», dijo, alisándose el vestido. «Esto no es lo que parece. Realmente, porque parece que mi esposa se está besando con el jefe de ventas en un pasillo de hotel mientras discute cómo defraudarme en nuestro divorcio». Nicolás dio un paso adelante, con la mandíbula tensa. «Santiago, necesitamos hablar».
Ya hablamos, Nicolás. ¿Recuerdas ayer en tu despacho cuando te di hasta el lunes para renunciar? La cabeza de Elisa se volvió bruscamente hacia Nicolás. ¿No me dijiste que te había despedido? No me despidió. Me chantajeó. Semántica, dije, aún grabando. El resultado final es el mismo. Estás acabado en Aurora y ahora todo el mundo sabrá por qué. No puedes usar esa grabación, dijo Elisa, con la voz aguda por el pánico. Argentina es un país de consentimiento de dos partes. Cierto, pero no estamos en un lugar público ahora, ¿verdad? Estamos en un hotel, propiedad privada, y tengo todo el derecho a grabar conversaciones que involucran mi propio matrimonio y mi propia empresa. En realidad no estaba seguro de la legalidad, pero ellos no necesitaban saberlo. Además, continué, no necesito la grabación para los tribunales. Tengo muchas otras pruebas. Esto es solo para mi propio entretenimiento. El rostro de Nicolás se enrojeció. Hijo de, cuidado, Nicolás. Todavía estamos en una función de la empresa. No querrás montar una escena. Pero Nicolás ya había dejado de preocuparse por las escenas. Se abalanzó hacia adelante, intentando agarrar mi teléfono con una mano mientras me lanzaba un puñetazo a la cara con la otra. Había estado esperando algo así. 15 años de política corporativa me habían enseñado a anticipar movimientos desesperados de personas desesperadas. Me eché hacia atrás, dejando que el impulso de Nicolás lo llevara más allá de mí, luego le agarré el brazo y usé su propio peso para estrellarlo contra la pared. Su teléfono cayó sobre el suelo de mármol mientras intentaba recuperar el equilibrio. Nicolás, para. Siseó Elisa, mirando frenéticamente alrededor para asegurarse de que nadie había visto la pelea. Pero Nicolás ya no escuchaba. Volvió a atacarme, esta vez logrando un golpe de refilón en mi hombro antes de que consiguiera agarrarlo y girarlo, presionando su rostro contra la columna decorativa. ¿Quieres hacerlo aquí? Le susurré al oído. ¿Delante de 200 testigos? Porque estaré encantado de llamar a seguridad y hacer que te arresten por agresión. Nicolás forcejeó un momento más y luego se quedó flácido. Suéltame. Lo solté y di un paso atrás, ajustándome la pajarita. El smoking de Nicolás estaba arrugado, su cabello despeinado y había un pequeño corte en su mejilla donde había golpeado la columna. Estás horrible, observé. Quizá quieras arreglarte antes de volver a la fiesta. Elisa me miraba como si nunca me hubiera visto antes. ¿Quién eres tú? Soy tu marido, el hombre al que has estado mintiendo, engañando y planeando destruir durante los últimos 4 meses, guardé el teléfono. También soy el director general de esta empresa, lo que significa que soy yo quien decide quién se queda y quién se va. Santiago, por favor, su voz adoptó el tono suplicante que usaba cuando quería algo. ¿Podemos hablar de esto en privado? Hay tanto que no entiendes. Entiendo bastante. Entiendo que has estado acostándote con Nicolás mientras planeabas divorciarte de mí. Entiendo que él ha estado robando dinero de la empresa para pagar vuestras escapadas románticas. Entiendo que creías que podías jugar a 2 bandas y salir ganando pasara lo que pasara. No es así. Es exactamente así. Empecé a caminar de vuelta hacia el salón de baile, luego me detuve y miré por encima del hombro. Ah, y Elisa, quizá quieras llamar a un abogado. Uno bueno. Lo vas a necesitar. La mañana del domingo llegó con un sol brillante que hacía que el skyline de Buenos Aires brillara como acero pulido. Estaba sentado en el balcón de nuestro ático bebiendo café y leyendo el diario cuando mi teléfono empezó a vibrar con mensajes de texto. El primero era de Héctor, me he enterado de que hubo algo de emoción en la gala anoche. Llámame. El segundo era de Francisco, Nicolás ha intentado acceder a su correo corporativo toda la noche. Lo he bloqueado como pediste. El tercero era de mi abogado, David Benítez, recibí tu mensaje. Documentos muy interesantes.
¿Puedes venir el lunes por la mañana? El cuarto era de Elisa, necesitamos hablar. Lo borré sin responder. Al mediodía, la red de chismes de Industrias Aurora funcionaba a plena capacidad. Francesco me llamaba cada hora para darme actualizaciones. Marta ha estado recibiendo llamadas toda la mañana, informó. Al parecer, la mitad de la fiesta vio a Nicolás desaliñado después de vuestra pequeña conversación. La gente está haciendo preguntas. ¿Qué clase de preguntas? De las que acaban con carreras. Se está corriendo la voz sobre su renuncia. La envió al correo personal de Héctor a las 6 de la mañana. Alegó razones personales y nuevas oportunidades. Muy profesional teniendo en cuenta que probablemente estaba borracho cuando la escribió. No me sorprendió. Nicolás era lo bastante listo como para saber cuando estaba derrotado. ¿Y Elisa? Silencio absoluto en el departamento de marketing. Ha llamado diciendo que está enferma hoy. ¿Enferma un domingo? Eso era bueno. Pasé el resto del día preparando la semana que se avecinaba. El lunes traería el anuncio oficial de mi promoción junto con la salida de Nicolás. El momento levantaría cejas, pero el mundo corporativo estaba acostumbrado a cambios repentinos de personal. La gente especularía unos días y luego pasaría al siguiente chisme de oficina. Pero yo no había terminado. Ni mucho menos. El lunes por la mañana llegué a Industrias Aurora a las 7, 2 horas antes que la mayoría del personal. El edificio se sentía diferente de alguna manera. Tal vez porque lo estaba viendo con ojos de director general, o tal vez porque estaba a punto de quemar todo lo que había construido durante 15 años. Héctor me esperaba en su despacho con café y una expresión sombría. ¿Quieres contarme qué pasó el sábado por la noche? Preguntó sin preámbulos. Me senté frente a su escritorio y saqué una carpeta. Nicolás Lombardi ha estado desfalando fondos de la empresa y manteniendo una aventura extramatrimonial con otra ejecutiva. Tengo documentación. Las cejas de Héctor se alzaron. Eso es una acusación muy grave, Santiago. No es una acusación. Es un hecho. Extendí las pruebas, informes de gastos, recibos de hotel, registros de red, fotografías. Héctor lo estudió todo con cuidado, con la expresión cada vez más oscura con cada documento. Dios santo, murmuró. ¿Cuánto tiempo lleva esto? Al menos 4 meses, posiblemente más. Las irregularidades financieras se remontan a 6 meses. Y la aventura es con mi esposa. La cabeza de Héctor se levantó bruscamente. ¿Elisa? Elisa. Permaneció callado un largo momento, procesando las implicaciones. Santiago, lo siento. No tenía ni idea. Ni yo hasta la semana pasada. ¿Qué quieres hacer al respecto? Nicolás ya ha renunciado. En cuanto a Elisa, hice una pausa, eligiendo mis palabras con cuidado. Creo que sería mejor que buscara oportunidades en otro lugar. Héctor asintió lentamente. No puedo despedirla por tener una aventura. Pero si estuvo involucrada en las irregularidades financieras, no lo estuvo, al menos no directamente. Pero su posición aquí se volverá insostenible una vez que se sepa lo de Nicolás. Las palabras ya se están extendiendo. He recibido 3 llamadas esta mañana preguntando por la repentina salida de Nicolás. Entonces controlamos la narrativa. Nicolás renunció para perseguir otras oportunidades. No mencionamos el desfalco a menos que alguien pregunte directamente. En cuanto a Elisa, le ofrecemos un paquete generoso de indemnización a cambio de su renuncia. Y si se niega, sonreí con frialdad. No se negará. A las 9 de la mañana llamé a Elisa a mi despacho. Llegó con aspecto de no haber dormido, su apariencia normalmente perfecta ligeramente desaliñada, ojeras bajo los ojos, el cabello no tan pulido como de costumbre. «¿Querías verme?», dijo, cerrando la puerta tras de sí. «Siéntate». Prefirió quedarse de pie. «Prefiero estar de pie».
Siéntate. Algo en mi voz la hizo obedecer. Se posó en el borde de la silla como un pájaro listo para emprender el vuelo. Abrí una carpeta sobre mi escritorio y saqué un documento. Carta de renuncia con efecto inmediato. Estamos dispuestos a ofrecerte 6 meses de indemnización y una referencia positiva. Elisa miró el papel sin tocarlo. No puedes despedirme por tener una aventura. No te estoy despidiendo. Te estoy ofreciendo una salida elegante antes de que esta situación se vuelva aún más complicada. ¿Qué situación? Solo tienes fotos de Nicolás y yo hablando. Eso no es motivo de despido. Saqué el teléfono y reproduje la grabación de la noche del sábado. Su voz discutiendo claramente formas de eludir nuestro acuerdo prenupcial. Su rostro se volvió blanco. No puedes usar eso en los tribunales. Quizá no en los tribunales, pero sí puedo compartirlo con el Consejo, con Recursos Humanos, con cualquiera que esté interesado en tu ética profesional. Eso es chantaje. Eso es negocio. Elisa permaneció callada un momento, mirando la carta de renuncia. ¿Y Nicolás? Nicolás se ha ido. Presentó su renuncia ayer por la mañana. ¿A dónde? Ya no es mi problema. Entonces me miró, y por un momento vi algo que podría haber sido emoción genuina. ¿Arrepentimiento, tal vez? ¿O tristeza por lo que habíamos perdido? No se suponía que pasara así, dijo en voz baja. ¿Cómo se suponía que pasara, Elisa? Te acuestas con mi competidor mientras saboteas mi carrera, luego te divorcias de mí y te quedas con la mitad de todo por lo que he trabajado. Yo nunca saboteé tu carrera. No. Entonces explícame los errores que mencionaste a Nicolás. Aquellos que supuestamente me harían parecer incompetente ante el Consejo. Su silencio fue respuesta suficiente. Firma la carta, dije. Acepta la indemnización. Sigue con tu vida. Y si no lo haces, me recosté en la silla, estudiando su rostro. Entonces lo saco todo a la prensa, fotos, grabaciones, documentos financieros. La esposa del director general de Industrias Aurora pillada en un escándalo de desfalco con el ejecutivo de ventas. Tu nombre aparecerá en todas las publicaciones de negocios de Buenos Aires. No te atreverías. Cogió el bolígrafo con manos temblorosas y firmó su nombre al pie de la carta de renuncia. Su firma parecía diferente, más pequeña, menos confiada que el floreo audaz que recordaba de nuestro certificado de matrimonio. Listo, dijo, soltando el bolígrafo. ¿Feliz ahora? Extasiado. Se levantó para marcharse, luego se detuvo en la puerta. Por lo que vale, Santiago, una vez te quise. Una vez no es suficiente. Después de que se fuera, me quedé solo en mi despacho, mirando el horizonte de Buenos Aires. Había ganado. Nicolás se había ido. Elisa se había ido. Y yo era el director general de una gran corporación. Todo por lo que había trabajado, todo lo que había soñado, por fin era mío. Entonces, ¿por qué me sentía tan vacío? La respuesta me llegó mientras observaba el tráfico matutino arrastrándose por la Avenida del Libertador. La victoria sin honor no era realmente una victoria. Era solo otra clase de derrota. Pero ya era tarde para la filosofía. El juego estaba en marcha. Y todavía quedaba un movimiento por hacer. Cogí el teléfono y llamé a David Benítez. David, soy Santiago. Necesito que presentes los papeles del divorcio hoy. ¿Hoy? ¿No quieres pensarlo un poco más? Lo he estado pensando durante una semana. Quiero que se le entreguen en casa, no en la oficina. Ya no trabajará aquí. Entendido. ¿Qué hay de las negociaciones de acuerdo? No habrá negociaciones. El acuerdo prenupcial se mantiene. Ella no se queda con nada. Santiago, incluso con pruebas de infidelidad, podría intentar impugnarlo. Que lo intente. Tengo suficientes pruebas para enterrarla en los tribunales.
Después de colgar, llamé a Francisco y le pedí que viniera a mi despacho. Llegó 5 minutos después con aspecto curioso y ligeramente preocupado. ¿Cómo se siente trabajar para el nuevo jefe?, pregunté. Igual que trabajar para el antiguo, solo que ahora sé dónde están enterrados los cadáveres. Reí. La primera risa genuina que había tenido en semanas. Hablando de cadáveres, necesito que hagas una cosa más por mí. ¿Qué cosa? Cambia todos los códigos de seguridad. No quiero que Nicolás ni Elisa vuelvan a entrar en el edificio. Ya está hecho. Los cambié ayer después de que se procesara la renuncia de Nicolás. ¿Qué hay de su equipo de empresa, portátiles, teléfonos? Borrados remotamente el sábado por la noche. Están limpios. Francisco siempre había sido meticuloso. Por eso lo había mantenido a mi lado durante 15 años. Bien. Ahora necesito que prepares un informe para el consejo sobre las irregularidades financieras en el departamento de ventas. Nada que mencione a Nicolás por su nombre, pero suficiente detalle para justificar una mayor supervisión. ¿Realmente quieres quemar la tierra, verdad? Quiero asegurarme de que esto nunca vuelva a ocurrir. Francisco asintió y se dirigió a la puerta, luego se detuvo. Santiago, por lo que vale, hiciste lo correcto. ¿Lo hice? Estaban robando a la empresa y mintiéndome en la cara. ¿Qué otra cosa se suponía que debía hacer? Después de que se fuera, me volví hacia la ventana y observé cómo la ciudad despertaba abajo. En algún lugar allí fuera, Nicolás probablemente estaría recogiendo su apartamento, intentando averiguar cómo explicar su repentino desempleo a amigos y familia. En otro lugar, Elisa probablemente estaría llamando a abogados, buscando formas de impugnar el acuerdo prenupcial y salvar algo de los restos de nuestro matrimonio. Pero yo estaba aquí, en la oficina de la esquina, dueño de todo lo que abarcaba la vista. Rey de la montaña. Entonces, ¿por qué se sentía tanto como estar de pie sobre un montón de cenizas? El martes por la mañana trajo ese viento cortante que hace que Buenos Aires parezca el fin del mundo. Estaba en mi despacho a las 6 de la mañana, revisando los preparativos finales para la reunión de emergencia del consejo. Se había filtrado la noticia de la renuncia de Nicolás y la salida de Elisa, y el consejo quería respuestas. Yo estaba preparado para darles respuestas, solo que no las que esperaban. A las 8 de la mañana, mi asistente llamó a la puerta. Señor Durán, hay una mujer que quiere verlo. Dice que es urgente. No recibo visitas hoy. Dice que es Rebeca Stein, la exesposa de Nicolás Lombardi. Eso captó mi atención. Le dije a mi asistente que la hiciera pasar. Rebeca Stein no era en absoluto lo que esperaba. 30 y tantos años, cabello castaño rojizo, traje caro que gritaba abogada corporativa. Se movía con la confianza de alguien que había sobrevivido a un divorcio brutal y había salido más fuerte. Señor Durán, dijo, extendiendo una mano cuidada. Gracias por recibirme. ¿En qué puedo ayudarla, señorita Stein? Es sobre mi exmarido. Entiendo que ya no trabaja en su empresa. Correcto. Se sentó sin esperar invitación, cruzando las piernas y estudiándome con ojos marrones inteligentes. También entiendo que hubo algunas irregularidades financieras involucradas en su salida. Mantuve la expresión neutral. No puedo discutir asuntos de personal. Por supuesto que no. Pero sí puedo hablar de mis propias experiencias con el enfoque creativo de Nicolás respecto a la gestión de gastos. Ahora tenía toda mi atención. Durante nuestros trámites de divorcio, continuó Rebeca, mi contable forense descubrió que Nicolás había estado desviando dinero del presupuesto de entretenimiento de su empleador anterior. Cantidades pequeñas distribuidas a lo largo del tiempo, muy difíciles de detectar a menos que supieras qué buscar. ¿Por qué me cuenta esto? Porque Nicolás Lombardi es un depredador. Apunta a mujeres exitosas, las utiliza para avanzar en su carrera y luego las descarta cuando ya no le son útiles.
Odio ver que otra mujer pase por lo que yo experimenté. ¿Otra mujer? Rebeca sonrió con tristeza. Su esposa, señor Durán. He estado vigilando la actividad de Nicolás en redes sociales desde nuestro divorcio. Ha sido muy cuidadoso, pero no lo suficiente. Sé lo de su aventura. Me recosté en la silla, reevaluando a la mujer que tenía enfrente. ¿Qué quiere? Justicia. Nicolás destruyó mi carrera, mi reputación y mi familia. Cuando me dejó, se quedó con la mitad de todo por lo que yo había trabajado, más una pensión que seguiré pagando durante los próximos 5 años. Y ahora quiero asegurarme de que no le haga lo mismo a nadie más. Rebeca sacó de su maletín una carpeta gruesa. Esto contiene documentación del patrón de fraude financiero de Nicolás que se remonta a 7 años. 3 empresas diferentes, mismos métodos, mismos resultados. Nunca ha sido procesado porque las cantidades eran relativamente pequeñas y las empresas no querían publicidad. Abrí la carpeta y repasé el contenido. Registros bancarios, informes de gastos, correspondencia por correo electrónico, todo apuntando a un patrón sistemático de desfalco. Esto es un trabajo impresionante, dije. Soy abogada corporativa, señor Durán. Sé cómo construir un caso. ¿Qué quiere que haga con esto? Presente cargos. Hágalo público. Asegúrese de que Nicolás Lombardi nunca vuelva a trabajar en el mundo corporativo. Cerré la carpeta y estudié el rostro de Rebeca. ¿Qué gana usted con esto? Cierre y la satisfacción de saber que mi exmarido por fin enfrentará las consecuencias de sus acciones. ¿Y Elisa? La expresión de Rebeca se suavizó ligeramente. Su esposa es una víctima, señor Durán. Nicolás es muy bueno manipulando, haciendo que las mujeres se sientan especiales y deseadas. No la culpo por caer en su juego, incluso estando casada. Especialmente porque estaba casada. Nicolás apunta a mujeres en relaciones estables porque son más vulnerables a su particular marca de atención. Pensé en ello un momento. Era una interpretación generosa del comportamiento de Elisa, más generosa de lo que merecía. Consideraré su propuesta, dije finalmente. Gracias. Eso es todo lo que pido. Después de que Rebeca se marchara, me quedé solo con su carpeta, pensando en la justicia y la venganza y la diferencia entre ambas. Lo que había hecho con Nicolás y Elisa se sentía personal, impulsado por el dolor y la ira. Lo que Rebeca proponía se sentía como algo más grande, una forma de evitar que otras mujeres sufrieran. Mi teléfono vibró con un mensaje de David Benítez: Elisa quiere verte. Dice que tiene información que necesitas escuchar. Respondí: no me interesa. Dice que es sobre Nicolás y actividad criminal. Podría valer la pena escuchar. En contra de mi mejor juicio, acepté reunirme con Elisa en una cafetería de Palermo, territorio neutral donde no podríamos montar una escena. Ella ya estaba allí cuando llegué, sentada en un reservado de la esquina con las manos alrededor de un café con leche como si fuera un ancla. Gracias por venir, dijo cuando me senté frente a ella. Tienes 5 minutos. Nicolás ha estado robando a la empresa durante meses, más de lo que sabes. Sé lo de los $30,000 en gastos fraudulentos. No son 30,000, Santiago. Se acercan a los 150,000. Eso captó mi atención. Explícate. Elisa sacó su teléfono y me mostró una serie de capturas de pantalla. Extractos bancarios, transferencias, recibos de tarjetas de crédito, todo a nombre de Nicolás. Ha estado llevando varios esquemas, dijo. Los informes de gastos eran solo el más obvio. También ha estado recibiendo comisiones de proveedores, inflando valores de contratos, incluso desviando efectivo de eventos de entretenimiento de clientes. Estudié las pruebas, con la ira creciendo con cada documento. ¿Cómo sabes esto? Porque él me lo contó. Se jactaba de lo listo que era, de cómo había estado saliéndose con la suya durante años. Y tú no dijiste nada.
Las mejillas de Elisa se sonrojaron. Estaba enamorada de él, Santiago. Pensé que íbamos a estar juntos. No quería perjudicar su carrera. Pero ahora sí quieres. Ahora me doy cuenta de qué clase de hombre es realmente. Cuando lo despediste, me echó la culpa. Dijo que era mi culpa por ser descuidada, por dejar que descubrieras lo nuestro. Luego desapareció. ¿Desapareció? Se fue de la ciudad. Vació su apartamento. Cerró sus cuentas bancarias. Desapareció. Me dejó sola para enfrentar las consecuencias. Casi sentí lástima por ella. Casi. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Porque quiero que enfrente las consecuencias de lo que hizo a la empresa, a mí, a ti. ¿Y qué ganas tú con esto? Elisa permaneció callada un momento. Quizá ayude con los trámites de divorcio. Muestra que yo también fui una víctima. Que fui manipulada. Ahí estaba. Incluso ahora, incluso después de todo, seguía calculando ángulos, buscando formas de salir ganando. El acuerdo prenupcial se mantiene, Elisa. No importa lo que hiciera Nicolás, tú seguiste engañándome. Seguiste planeando dejarme. Lo sé, su voz era apenas un susurro. Solo quería que supieras que lo siento por todo. Lo siento no arregla nada. También lo sé. Me levanté para irme, luego me detuve. Envíame las pruebas sobre los otros esquemas de Nicolás. Me aseguraré de que lleguen a las autoridades correspondientes. Y entonces habremos terminado. Completamente terminado. Aquella tarde convoqué una reunión con Héctor y el comité ejecutivo del consejo. Lo expuse todo, el desfalco de Nicolás, la aventura, la implicación indirecta de Elisa, las pruebas de Rebeca sobre un patrón de fraude que se remontaba a años. Dios santo, murmuró Héctor cuando terminé. ¿Cómo se nos escapó esto? Nicolás fue cuidadoso, y tuvo ayuda para cubrir sus huellas por parte de Elisa, indirectamente. Ella proporcionaba coartadas, explicaciones para sus ausencias, legitimidad para sus reclamaciones de gastos. La miembro del consejo Patricia Walsh se inclinó hacia adelante. ¿Cuál es nuestra exposición aquí? Financieramente, recuperaremos la mayor parte de los fondos robados a través del seguro y la confiscación de bienes. Legalmente, estamos limpios siempre que cooperemos con la investigación. En cuanto a la publicidad, eso depende de cómo lo manejemos. Podemos ser las víctimas de un esquema de fraude sofisticado o la empresa que permitió a un ladrón por falta de supervisión. Héctor asintió con gravedad. ¿Qué recomiendas? Cooperación total con las fuerzas del orden, transparencia completa con nuestros clientes y accionistas, e implementación inmediata de nuevos controles financieros para evitar que esto vuelva a ocurrir. Acordado. ¿Qué hay de Nicolás? Ya he contactado con la División de Delitos de Cuello Blanco de la Policía Federal. Están muy interesados en las pruebas de Rebecca Stan. La reunión concluyó con apoyo unánime a mis recomendaciones. En menos de una hora, agentes federales se dirigían a entrevistarme sobre las actividades de Nicolás. Los siguientes días pasaron en una nebulosa de reuniones con investigadores, abogados y periodistas. La historia salió en los principales diarios el viernes por la mañana. Industrias Aurora destapa un esquema de desfalco de varios años. La foto de Nicolás apareció en la portada de la sección de Economía junto con detalles de sus actividades fraudulentas y su repentina desaparición. El artículo retrataba a Aurora como la víctima de una operación criminal sofisticada y a mí como el director general vigilante que había descubierto el esquema. Mi teléfono no dejaba de sonar, periodistas queriendo entrevistas, competidores ofreciendo condolencias, clientes asegurándome su continuidad en el negocio. Manejé cada llamada con compostura profesional, interpretando el papel de líder estable que guiaba a su empresa a través de la crisis. Pero en privado sentí algo que no esperaba, satisfacción. No el placer mezquino de la venganza personal, sino la satisfacción más profunda de ver que se hacía justicia.
Nicolás ya no enfrentaba solo consecuencias profesionales. Enfrentaba cargos federales que podrían enviarlo a prisión durante años. El viernes por la noche estaba trabajando hasta tarde en mi despacho cuando Francisco llamó a la puerta. Pensé que querría saberlo, dijo. La Policía Federal encontró a Nicolás en Mar del Plata. Lo arrestaron en el aeropuerto cuando intentaba abordar un vuelo a Uruguay. Bien. Se pone mejor. Confiscaron sus cuentas bancarias y encontraron pruebas de fraude en otras 2 empresas. La información de Robakastan fue la clave de todo. Asentí, sintiendo una sensación de cierre que no esperaba. ¿Y Elisa? Silencio total. Se dice que se ha mudado de vuelta a Rosario con su hermana mientras se tramita el divorcio. Probablemente sea lo mejor. Francesco se sentó frente a mi escritorio. ¿Y ahora qué, jefe? Has conseguido tu venganza, has limpiado la casa, has salvado a la empresa. ¿Cuál es el bis? Miré el horizonte de Buenos Aires, con las luces parpadeando en la oscuridad creciente. Ahora construimos algo mejor. Nuevos controles, nueva cultura, nuevos estándares. Nos aseguramos de que esto nunca vuelva a ocurrir. Suena aburrido. Bien. Ya he tenido suficiente emoción para toda una vida. Pero incluso mientras lo decía, sabía que no era cierto. Las últimas 2 semanas me habían mostrado algo de mí mismo que nunca había reconocido antes. Una capacidad para la crueldad que igualaba mi ambición. Había destruido 2 carreras, había terminado mi matrimonio y había enviado a un hombre a prisión federal. Y había disfrutado cada minuto. El pensamiento debería haberme perturbado más de lo que lo hizo. En cambio, se sentía como volver a casa a una parte de mí que había mantenido oculta durante demasiado tiempo. Mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Enhorabuena por tu victoria. Jugaste el juego mejor de lo que esperaba. Era Nicolás, escribiendo desde la custodia federal. Lo borré sin responder. Otro mensaje llegó unos minutos después. Este era de Elisa. Sé que nunca me perdonarás, pero quiero que sepas que estoy orgullosa de cómo manejaste todo. Vas a ser un director general increíble. Miré ese mensaje durante un largo rato antes de borrarlo también. A las 9 de la noche por fin salí de la oficina y caminé hacia la noche de Buenos Aires. El viento del Río de la Plata atravesaba mi abrigo, pero no me importó. Me sentía más vivo que en años. Era el director general de una gran corporación. Estaba libre de una esposa infiel y de su amante criminal. Tenía el respeto de mis pares y el miedo de mis enemigos. Estaba exactamente donde siempre había querido estar. Mientras caminaba hacia mi coche, pensé en las últimas 2 semanas y en las decisiones que había tomado. Había empezado como la víctima, el marido engañado, el amigo traicionado, el ejecutivo ingenuo que había confiado en las personas equivocadas. Pero había terminado como algo completamente distinto, algo más duro, más frío, más peligroso. Había terminado como un rey. Y los reyes, había aprendido, no solo gobiernan sus reinos. Destruyen a cualquiera que los amenace. La lluvia empezó a caer cuando llegué al coche. Gotas gordas que salpicaban el parabrisas como lágrimas. Me senté detrás del volante un momento, observando cómo el agua trazaba líneas en el cristal, pensando en Nicolás en su celda federal y en Elisa en el cuarto de invitados de su hermana. Luego encendí el motor y conduje hacia casa a través de la tormenta, con los relámpagos cruzando el cielo como fuegos artificiales de la naturaleza, celebrando mi victoria. Había ganado completa, absoluta y devastadoramente. Y lo mejor era que apenas estaba empezando.